Bien, habíamos definido lo que significaba el enésimo momento central de una variable aleatoria alrededor de su media. Y habíamos dicho que uno de los momentos centrales alrededor de la media de uso más frecuente es el segundo momento central de la variable alrededor de la media. Este segundo momento central se llama la varianza de la variable. Más precisamente tenemos la siguiente definición. Supóngase que x es una variable aleatoria para la cual el valor esperado de x al cuadrado es finito. Entonces, la varianza de x está definida como el segundo momento central de la variable alrededor de su media. Recordemos que si el valor esperado de x al cuadrado es finito, entonces el valor esperado de x también existe. Entonces, vamos a mirar a continuación cuáles son las propiedades más importantes de la varianza de una variable aleatoria. En primer lugar, vamos entonces a verificar que la varianza de una variable aleatoria siempre es mayor o igual que 0, que la varianza de una constante es 0, que la varianza de alfa por x tiene que ser igual a alfa al cuadrado por la varianza de x, que veamos acá, nos quedó faltando uno de las propiedades. Veamos, tenemos acá una más, y es que la varianza de alfa, varianza de x más beta es igual a la varianza de x, y la que tendríamos acá, que es que la varianza de x va a ser igual a 0 si y solamente si y solo si con probabilidad 1 la variable es igual a su valor esperado. Entonces veamos a ver por qué razón estas propiedades son válidas. Entonces la primera, pues no hay nada que demostrar, porque por la forma como se definió la varianza de x, pues este es el valor esperado de x menos el valor esperado de x, y todo esto al cuadrado. Pero x menos valor esperado de x al cuadrado es no negativo, y ya demostramos que el valor esperado de una variable aleatoria no negativa también es no negativo. Entonces, ahí no tenemos ningún misterio. La varianza de una constante alfa, pues va a ser el valor esperado de alfa menos el valor esperado de alfa, todo esto al cuadrado. Entonces, nosotros aquí estamos obteniendo el valor esperado de alfa, ¿no es cierto?, menos, y aquí tendríamos valor esperado de alfa, pero el valor esperado de una constante es la misma constante, entonces quedaría alfa menos alfa al cuadrado, lo cual corresponde al valor esperado de 0, y el valor esperado de 0 es 0. La tercera propiedad, pues está diciendo a que es igual la varianza de alfa x, pues la varianza de alfa x va a ser el valor esperado de alfa x menos valor esperado de alfa x, todo esto al cuadrado. Y esto entonces es igual al valor esperado de, aquí tendríamos alfa x, menos el valor esperado de alfa por x es alfa por el valor esperado de x. Todo esto al cuadrado. Esto es lo mismo que tener valor esperado de alfa al cuadrado factor de x menos valor esperado de x al cuadrado. Y esto pues evidentemente es alfa cuadrado por la varianza de x. La cuarta propiedad pues se obtiene de manera sencilla. Sencillamente tenemos en cuenta que por definición la varianza de x es el valor esperado de x menos el valor esperado de x, todo al cuadrado. Pero esto es igual a el valor esperado de x al cuadrado menos 2 veces x por el valor esperado de x, más
el valor esperado de x al cuadrado al desarrollar el cuadrado que tenemos ahí expresado. Ahora, por linealidad del valor esperado, esto sería el valor esperado de x al cuadrado menos 2 es una constante, valor esperado de una constante, el valor esperado de x es una constante, entonces tendríamos 2 por el valor esperado de x y quedaría un valor esperado de x. Ahora el valor esperado de x al cuadrado es una constante y el valor esperado de una constante es la misma constante. Entonces aquí quedaría más valor esperado de x todo al cuadrado. Simplificando obtenemos lo que estábamos afirmando, que esto es igual al valor esperado de x al cuadrado menos valor esperado de x todo al cuadrado. La quinta propiedad también se deduce fácilmente. Nosotros tenemos la varianza de x más beta, pues esto va a ser igual al valor esperado de x más beta menos valor esperado de x más beta y todo esto al cuadrado. Pero esto no es otra cosa que el valor esperado de x más beta, ¿sí?, menos el valor esperado de x menos el valor esperado de beta, que es el mismo beta, y todo esto al cuadrado. Y esto pues nos da valor esperado de x menos valor esperado de x al cuadrado, y esto es lo que hemos llamado varianza de x. La última propiedad pues es una propiedad de una doble implicación. Entonces vamos a demostrar en primer lugar que si, entonces en la parte A vamos a suponer, supóngase que x es igual al valor esperado de x con probabilidad 1, o sea que la probabilidad de que x sea igual a su valor esperado es 1. Entonces, esto me está diciendo que con probabilidad 1 la variable es igual a una constante. Y nosotros sabemos entonces que en tal caso, luego, la probabilidad de x menos valor esperado de x todo al cuadrado igual a 0, pues también va a ser igual a 1. Entonces, con probabilidad 1, x menos valor esperado de x al cuadrado es la constante 0, y eso trae como consecuencia que su valor esperado tiene que ser igual a 0. Pero esto que tenemos acá es precisamente la varianza de la variable. Entonces, esta resultó de cierta manera sencilla. Ahora vamos a suponer que alfa es el valor esperado de x. Entonces sea alfa igual al valor esperado de x. Y vamos a asumir que la varianza de x es igual a 0. Y vamos a suponer que la varianza de x es igual a 0. Entonces, si la probabilidad de que x sea igual a alfa, o sea, sea igual a su valor esperado, es menor que 1, entonces esto va a implicar que existe una constante c, mayor que 0, tal que lo que vamos a tener es que la probabilidad de x menos alfa al cuadrado mayor que c, esto tiene que ser mayor que 0. Bien, y si eso es así, entonces, ¿qué sería lo que nosotros vamos a obtener? Entonces, por otra parte, tenemos que, nosotros tendríamos que la cantidad x menos alfa al cuadrado, pues esto resulta ser mayor o igual que c por la indicadora
del conjunto de todos los omega tales que x de omega menos alfa al cuadrado es mayor o igual que 0. O sea, esta sería la expresión mayor que 0 estrictamente. Entonces, como el valor esperado es un operador monótono, entonces se tendría, por lo tanto, tendríamos entonces que el valor esperado de x menos alfa al cuadrado tendría que ser mayor o igual que c por el valor esperado de este indicador, de que x menos alfa al cuadrado sea mayor que c. Pero el valor esperado de x menos alfa al cuadrado eso corresponde precisamente a la varianza de x. Y estaríamos diciendo que esto es mayor o igual que c, y el valor esperado de una indicadora es la probabilidad de A. Entonces tendríamos que esto es igual a la probabilidad de que x menos alfa al cuadrado sea mayor que c. Pero estamos asumiendo que esta probabilidad es mayor que 0, entonces todo esto nos va a dar estrictamente mayor que 0, ¿sí? Lo cual entonces sería una contradicción porque estábamos suponiendo que la varianza de x era 0. Entonces, lo cual contradice la hipótesis. Por lo tanto, lo que nosotros estábamos asumiendo que es que la probabilidad de que x sea igual a alfa es menor que 1 no es válida, y en consecuencia se tendría que la probabilidad de que x sea igual a alfa, pero alfa es el valor esperado de x, tiene que ser